Muy buenos días a todos. Hoy 10 de mayo, lunes 10 de mayo y cercanos a pocos minutos de que se cierre la sesión en Estados Unidos y comenzamos a hacer el balance de qué fue lo que sucedió el día de hoy. Vamos a hacer un análisis de la renta variable y sobre todo específicamente quiero enfocarme en el terreno de divisas. Considero que también es igual relevante mencionar el por qué voy a exponer lo que voy a exponer durante el siguiente espacio, perdón, en relación al terreno de divisas, pero inicialmente como ya vengo desde hace un tiempo mencionando en todos los seminarios que se hacen, y es que durante las últimas semanas se han presentado datos de inflación negativos, es decir, con datos de inflación muy altos, datos de crecimiento también muy altos y también datos de costos de producción muy altos. Y eso lo que le ha dado al analista o al economista en general es la perspectiva de pensar que probablemente los bancos centrales tengan que disminuir esa inyección de liquidez y esa ayuda por medio de políticas monetarias expansivas que se han venido dando durante la pandemia. Se pensaría que con esos niveles de recuperación y de inflación, para no sobrecalentar la economía, en teoría lo que se esperaría es una reducción paulatina de esas ayudas de parte de los gobiernos centrales, específicamente de las autoridades monetarias en cada país. En Estados Unidos, ya entrando en materia, lo que estábamos observando y lo que observamos durante específicamente en la sesión del viernes, eh, fue una subida importante en el S&P 500 que ven en este momento en pantalla, impulsado sobre todo por unos malos datos en cuanto a materia de empleo en Estados Unidos. Se observaron nóminas agrícolas que no llegaron para nada a lo que se esperaba y también se observó un dato de desempleo inclusive mayor de, que lo esperado. Entonces, en general, el panorama negativo para los datos económicos en Estados Unidos abre la puerta y le da más argumentos a la Fed para que ellos continúen con su programa de estímulos mediante la compra de bonos y además para que, por supuesto, no modifiquen sus tasas de interés. Em, entonces, ese tipo de argumentos, una mayor de inyección de liquidez en el mercado, digamos que una economía estadounidense con bastantes recursos para la dinámica de sus mercados en general, no solo en la economía real, sino también esas inyecciones de liquidez se trasladan a la economía financiera, lo que le dio al mercado fue el siguiente impulso para seguir aumentando sus niveles, perdón, sus niveles de precios, y es lo que observamos durante esa sesión, que es básicamente estas velas que observamos en el corto plazo, en un gráfico 4 horas, eh, para el día viernes, y es ese impulso que rompió el nivel importante de 4.206 que estábamos observando. Ahora, si hacemos un análisis un poco más general de lo que está pasando con el SP y de lo que ya pasó, fue que observamos un último impulso alcista ya hace un tiempo, una tendencia claramente a marcar nuevos máximos y nuevos mínimos crecientes cada vez mayores. Sin embargo, lo que observamos es que desde que el nivel en el que se acercó a la directriz alcista principal, el SP 500 lo que muestra es una clara debilidad en marcar no solo nuevos mínimos, mínimos crecientes, sino en marcar máximos crecientes. Inclusive los últimos que han marcado han sido unos máximos crecientes muy débiles en relación a, por lo menos, este impulso alcista que tuvo, y los impulsos alcistas con los que ya lo hemos observado en las sesiones pasadas. Lo que observamos y los niveles, los que no solamente se marcaron unos niveles de soporte importantes en 4.112, sino también se marcaron unos niveles de soporte en 4.172. Entonces ahí ya podemos observar que los mínimos que crecen, que son mayores a los anteriores en el SP, no marcaron la pauta para un crecimiento mayor, sino para establecer un nivel de soporte, y con un cambio para nada interesante. Entonces, eso ya le está dando divergencias al SP 500, y lo que observamos en este momento fue en términos de RSI fueron
unas divergencias importantes también. Y esas divergencias, como les digo, se rompieron ante un nivel del mercado en búsqueda de mayor activos de riesgo, dado por los anuncios y por lo que les mencionaba que pasó el día viernes, que fue bastante preocupante en materia de cómo se aleja el mercado, la economía real y la economía financiera. Sin embargo, a pesar de ese impulso que se tuvo por una búsqueda mayor de riesgo, como les menciono, y por esperar a unos impulsos constantes de liquidez por parte del Banco Central estadounidense, lo que observamos fue una pérdida del impulso, no solo en términos de precios, sino en RSI, volviendo a la tendencia bajista a la que estaba el RSI. Y lo que observamos y los siguientes niveles a observar serían los niveles nuevamente de 4172, que actuaron como soportes interesantes, y una ruptura en esos niveles nos llamaría a vigilar los niveles de 4112, 4110 alrededor, que son los siguientes niveles importantes de soportes que se marcaron. Una ruptura en estos dos niveles de soporte, según el perfil de riesgo, actuarían como buenas posiciones para actuar en corto en el estándar por 500. Personalmente, en el corto plazo considero que no hay una oportunidad de compra clara como la que teníamos, por ejemplo, en alguno de estos momentos donde la tendencia era claramente a seguir aumentando. Mm, entonces, lo que hemos observado no solamente en el SP500, sino por ejemplo en el Nasdaq, que es uno de los indicadores que más ha perdido, es como que cada vez más indicadores comienzan con esa pérdida de valor en sus precios. Eh, por supuesto hay excepciones, como por ejemplo el día de hoy el Dow Jones marcó nuevos máximos, pero en general lo que hemos observado, y también lo podemos observar por ejemplo en el DAX alemán, es esa pérdida del impulso, esa pérdida del aumento, de llegar a cada vez máximos más altos, y aparentemente digamos que lo que estamos buscando es una concordancia, una coherencia entre todos los indicadores, de que me indiquen unos niveles de caída en los principales índices accionarios, que sí me podrían comenzar a la hora de una corrección. Por el momento lo único que tenemos son indicadores y pérdidas de impulso y pérdidas generalizadas de esos indicadores a marcar unos niveles cada vez más altos. Entonces, en línea con esto, lo que estamos buscando es esa valorización del dólar americano. Esperaríamos que ante una pérdida generalizada en los principales índices accionarios alrededor del mundo, el dólar americano actúe como un muy buen activo de refugio, como lo ha hecho en diferentes ocasiones a lo largo de la historia. Y uno de los principales índices que vamos a analizar el día de hoy es el euro dólar, como lo ven en pantalla, en un gráfico, digamos que con una vista un poco más macro, que es un gráfico diario. Lo que hemos observado es que ya hace un rato el euro dólar se estableció en unas directrices bajistas, que es este canal que marqué con las líneas azules, eh, y lo ha respetado ya desde hace un tiempo. Sin embargo, lo que observamos durante la anterior vela que se marcó fue una tendencia, una ruptura súper importante en los niveles de 4200, y en este momento se ubica cerca a los niveles se rompieron niveles importantes en 1.21, y estamos en cuotas un poco más altas a ese nivel, esperando, por supuesto, el siguiente máximo a batir sería el de 1.22. Sin embargo, y por lo que por la teoría que les menciono a nivel macro, disculpe, y también por las divergencias que observo en el RSI, que son unas divergencias a no superar ese nivel de sobrecompra, esperaría mayores confirmaciones para pensar que el euro dólar baje. La verdad es uno, esta es una moneda que es obligatoria explicar y hacerle un seguimiento, pero en lo personal no tengo veo un panorama no muy claro en este indicador. Veo que se rompieron niveles importantes, y por supuesto en el RSI me indicó un nivel de agotamiento en la compra, pero también encontré niveles interesantes en soportes en la cota del 1,18, y también niveles importantes en el 1.20, y como les decía, el nivel de ruptura muy importante que se hizo cercano al 1.21.
Entonces, estos son los niveles a vigilar, por supuesto, más tarde en el transcurso, y también en el transcurso de la semana esperaríamos a ver qué le pasa con el euro dólar, pero yo esperaría ver cómo funcionan las siguientes velas, porque también estamos en una cuota en la cual pensar que una ruptura en la directriz bajista me indicaría unos niveles superiores al 1.22 solamente si hablamos de el aspecto técnico, pero en el aspecto macroeconómico considero que no podría ser así. Creo que podríamos hablar más de una corrección en ABC, que también se pueden vigilar con niveles de Fibonacci, pero por supuesto si seguimos la teoría lo que esperaríamos es que el euro dólar esto sea no más que un impulso alcista que se tomó por la jornada del viernes y que volvamos a la tendencia bajista que hemos tenido en estos dos canales. Entonces las siguientes velas que se vayan a marcar van a ser las velas que van a marcar el resto de las siguientes semanas, muy importantes para el euro dólar. Aquí tenemos una vista un poco más de gran plazo, de largo plazo, perdón, y lo que observamos es que en ese momento nos encontramos en la cota del 1.21 y los siguientes niveles a vigilar serían los niveles cercanos, por ejemplo, en el largo plazo, que es a lo que me refiero, niveles cercanos a los 1.23, 1.25, y en lo personal considero que no se va a tener la fuerza ni macroeconómica ni por el entorno que les describí al principio para que el euro supere en cuotas al dólar americano. Eh, por otra parte, la libra esterlina contra el dólar americano, que también es muy importante entender lo que ha pasado, lo que hemos observado, por lo menos en niveles de RSI, es que hemos tenido unos leves momentos de ruptura en esta tendencia en el RSI que marqué con la línea roja, y es que se han marcado unos niveles importantes de ruptura por encima de los 70 de la sobrecompra, indicándome y dándole fuerza a la libra esterlina para ser superior al dólar. Sin embargo, en este momento lo que observamos son dos cosas importantes. Primero, este indicador se está moviendo sobre una gran directriz que ya lleva un tiempo en el cual se ha respetado y en este momento se encuentra, y como lo hemos observado en momentos anteriores, en la directriz donde por lo general lo que ha hecho el par de divisas es rebotar durante las últimas sesiones. Entonces, el último nivel que teníamos que vigilar y lo último que sucedió para hacer un análisis muy rápido es que se rompió la directriz y después de la ruptura en esa directriz lo que hemos observado es que se han marcado niveles de soporte importantes. Por ejemplo, el nivel de 1,36 fue muy relevante y el nivel de 1,37 también fue muy relevante, de 1,37 a 1,38 niveles de soportes muy importantes que se tuvieron, que tenemos que vigilar, perdón, sobre todo si estamos esperando una corrección que le dé un valor al dólar americano como activo refugio inicial. Por supuesto, la última cuota, y como mencionábamos en sesiones anteriores, es que una ruptura en el nivel de 1,40, de 1,39 a 1,40, por supuesto, le daría a la libra esterlina todos los argumentos necesarios para llegar a superar e inclusive volver a la directriz que es a la que hacíamos mención ya hace un tiempo. Ahora, como en línea a lo que les mencionaba, aparentemente la libra esterlina tiene argumentos para continuar y para acercarse al 1,41 e inclusive 1,42, pero después de esos niveles ya en lo personal estaría dudoso de que la libra esterlina continuara con su tendencia alcista frente al dólar americano. Por supuesto, estos son solo teorías, cualquier cosa puede pasar, pero el escenario macroeconómico nos indica por niveles de probabilidad que no se pensarían que podríamos llegar allá. Por supuesto, podríamos hablar de un repunte hasta el nivel de 1,42 y luego de devolverse y comenzar esa tendencia bajista para las divisas en contra del dólar americano, que es la que estamos buscando. Igual como les menciono, en este momento, justo en este momento que les menciono, el indicador parece estar muy lejos de niveles del RSI que estábamos esperando divergencias, inclusive parece
aunque parece que hay un nivel de agotamiento leve, probablemente sí tenga un camino adicional la libra esterlina para seguir aumentando, pero en línea con lo que estamos pensando, aunque se rompan estos niveles por encima de la directriz principal, esperaríamos niveles de reversión hacia cotas más bajas, con esos niveles de soporte y de resistencias que son muy importantes a vigilar durante las siguientes sesiones. Otro de los activos que creo que van a reaccionar peor ante esa corrección en los mercados que estamos esperando es el dólar australiano. El dólar australiano ya viene de una muy marcada, de un hombro cabeza a hombro, una estructura que estábamos esperando que se rompiera a la baja para poder proyectar esos niveles, el área del círculo de la cabeza a la baja. Sin embargo, no fue así y de hecho lo que observamos durante el nivel de 0,76 a 0,78 es que el dólar australiano se mantuvo en ese nivel, en ese rango, con una solidez muy importante. Y de hecho lo que observamos a nivel de RSI, como se los mencionaba la semana pasada, es que aparentemente el RSI también nos estaba indicando un triángulo alcista que iba a romper al alza, que podría llegar a presentar oportunidades de inversión en el corto plazo para el dólar australiano y efectivamente así sucedió, se rompieron estos niveles de RSI que le dio un impulso al dólar australiano muy importante en el corto plazo. Sin embargo, después de la jornada del viernes y lo que estamos observando el día de hoy, es que el dólar australiano está volviendo a estos niveles muy importantes que en caso de ruptura no solamente lo estancarían en el rango en el que ya veníamos, sino que probablemente estaríamos hablando de una ruptura a los niveles de soporte del 0,76 a la baja. Y esos niveles probablemente sí me estarían indicando y me estarían dando un soporte adicional a estar pensando que este hombro, cabeza, hombro se va a cumplir, solo que estábamos en unos impulsos sobre todo impulsados por los datos macroeconómicos que les mencionaba. Eso es todo en general. Creo que la perspectiva no ha cambiado. Creo que el análisis que vengo haciendo ya desde hace un tiempo se ha alineado más o menos a lo que ha pasado en el mercado. Por supuesto, como cualquier persona y como cualquier otro analista, cualquier cosa puede pasar en el mercado. Esta posible corrección que estamos viendo, no solo por datos macroeconómicos, sino también por perspectivas económicas, em, perdón, esta perspectiva que les menciono ya se ha cumplido en algunos escenarios, como se los mencionaba. El dólar canadiense tuvo un impulso muy bueno, sobre todo impulsado por la reducción de tasas por la reducción de compra de bonos al mercado financiero en Canadá, sobre todo impulsado por esos riesgos de inflación que estaban presentando en este país, pese a no tener los datos económicos y de recuperación económica más importante. Entonces, en general estamos viendo ciertas señales que creo que no podemos ignorar y pese a que de pronto el escenario que les menciono del dólar no se cumpla en el corto plazo, es decir, el día de mañana, probablemente esto que les estoy hablando es la tendencia a la cual va a seguir el dólar durante por lo menos en los siguientes 2 meses, que es lo que es el escenario más o menos que se espera de corrección en los mercados. Porque como lo mencionaba la vez pasada, o los informes de estabilidad financiera de la propia Fed, mm, aunque ellos no los llamen burbujas inflacionarias, definitivamente ellos sí tuvieron que hacer una precaución acerca de que muchos activos iban a bajar de valor y que los inversionistas tenían que estar preparados para cubrir sus posiciones en este tipo de inversiones y en este tipo de actividades que ya tenían un valor, digamos que por encima del mercado y de la valorización correcta. Para cerrar, creo que una de las cosas que va en línea en cuanto digamos, no a dudar un poco de lo que hace el Banco Central. Por supuesto que son grandes economistas y grandes académicos, pero
también se han, digamos que puesto en duda muchísimas veces por lo que están haciendo en este momento, que ya lo vengo hablando desde la vez pasada. Están las dudas en cuanto al por qué si se observan niveles de niveles muy altos, perdón, en cuanto a los precios de vivienda en Estados Unidos, porque se siguen comprando bonos en este sector de parte del Banco Central. Entonces son en ese tipo de dudas en las que puede que no se cumplan el día de mañana o tal vez esta semana, pero probablemente ese va a ser el escenario que va a marcar la pauta. Y mientras que no se corrijan, por supuesto, hay que tener en cuenta esos niveles de valorización y esos niveles de soportes y de resistencias que en finanzas trading les hacemos el seguimiento continuamente. Eso es todo. Por supuesto, en unos minutos esperen el análisis del día de hoy. Y no me queda nada más que agradecerles y esperar que hayan tenido una jornada muy rentable. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias.